Estuve escuchando brevemente una parte, un fragmento de una entrevista que le realizan a Miklos Lukács, que según lo que tengo entendido es un filósofo conservador. En esta plática, este filósofo conservador hablaba de el transhumanismo, obviamente en contra. Alegaba que el transhumanismo traería muchos perjuicios y muchas situaciones negativas a la humanidad, ya que estaría yendo en contra de la propia naturaleza. Y sin decirlo abiertamente, implícitamente, pues incluía en su análisis prejuicios y algunas creencias de corte religioso. Hablaba de, por ejemplo, la manera en que los transhumanistas son anticristianos, pero al mismo tiempo creen en una especie de vida eterna, y entonces se estarían contradiciendo porque están en contra de la idea de la reencarnación de Cristo y en fin. No voy a ahondar en los detalles de la plática. Si ustedes gustan lo pueden escuchar y lo pueden analizar. Yo no estoy promoviendo ese tipo de filosofías. Personalmente no creo que sea la mejor manera de cuestionar las posibles implicaciones del transhumanismo desde una perspectiva cristiana, católica, conservadora, religiosa. Creo que si vamos a cuestionar al transhumanismo tendríamos que tener otra perspectiva más allá de estas agendas conservadoras. Pero el haber escuchado esta breve entrevista, pues la verdad me suscita algunas reflexiones. Me preocupa que estos grupos conservadores, católicos, cristianos, comiencen a crear un relato en el cual la humanidad verdaderamente está en peligro ante la tecnología y que este relato genere temor en estos grupos católicos y comiencen a gestarse agrupaciones extremistas, inclusive de corte, voy a decirlo, terrorista. Gente que de verdad asuma una posición radical en contra de las nuevas tecnologías, en contra de la inteligencia artificial, en contra de los chips tecnológicos, de los implantes en los seres humanos, y empiecen a generar todo un discurso y un relato que genere grupos extremistas. Tal vez es muy temprano para plantearlo, me refiero a que no vemos todavía gente en las calles, gente en la sociedad en general, no vemos gente que tenga trasplantes biónicos, ¿no? Ni chips, como lo podría ser el Neuralink de Elon Musk, que según ellos ese es su plan. Son tecnologías que actualmente tienen un costo muy elevado y no cualquiera puede tener acceso a eso. Ni tampoco vemos a gente que ya cuente con implantes biónicos, ¿no? Injertados. Todo este tema del transhumanismo está siendo explotado por pues ciertas agendas conservadoras para comenzar a tener un nuevo resurgir de las fuerzas conservadoras, de los metarrelatos cristianos católicos. Independientemente de las creencias de estas personas, si hemos notado, y si ustedes han sido observadores del comportamiento social en ese aspecto, que hay un estancamiento dentro de los sectores católicos, principalmente en los católicos. El catolicismo ha venido en disminución, hablando en México, ¿no? En términos generales, y ha ganado terreno el cristianismo evangélico. Pero ahora desde estos grupos católicos empiezan a hablar de este peligro para la humanidad, que son las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, y esencialmente su discurso se basa en la idea de que el ser humano es una creación de Dios y que intervenir en esa creación de Dios pues va en contra de la creación divina del propio Dios. O sea, la tecnología está cuestionando los metarrelatos religiosos y es por eso que están en contra de estas nuevas tecnologías. Según ellos, la idea principal, la idea fundamental es que no podemos los seres humanos alterar la creación de Dios, que somos los propios seres humanos. Eso es un dogma, eso es una creencia conservadora, religiosa, pero que las nuevas tecnologías ponen en duda. El transhumanismo habla de
de manera teórica, es todavía, insisto, no es algo que esté generalizado, pero se habla a grandes rasgos de que el ser humano puede prolongar su propia vida, su propia salud, puede mejorar muchas cosas mediante la manipulación genética, evitar que la gente padezca muchas enfermedades crónico-degenerativas que se han presentado. Con la manipulación genética se puede evitar y podemos tener inclusive nuevos seres humanos diseñados genéticamente, que puede traer muchos beneficios, pero que también de manera teórica, todo esto es un terreno teórico, inclusive hipotético, ni siquiera teórico, todos son hipótesis, podría conllevar temas de racismo, la gente va a querer tener hijos güeros, va a haber un desplazamiento racial, son muchas, es todo un tema, son muchas implicaciones que supuestamente traería toda esta tecnología, el transhumanismo, la modificación genética. Y en torno a la inteligencia artificial, el hecho de que el ser humano ya no piense, el ser humano ya no se haga cargo de sus propias decisiones, como lo decía este filósofo que mencioné al principio. Bueno, todo eso son conjeturas, hipótesis, que se están empezando a manejar, y cuidado con esto, de una manera como si fueran una amenaza. No hay un análisis real, digamos, concreto, imparcial, un análisis riguroso de la situación. Todo es desde una perspectiva de qué miedo, cuidado, nuestros hijos, mucho de lo que hace que la religión siga existiendo, atemorizar a la gente, ¿no? Con cualquier cosa. Que la ideología de género, que ellos obviamente están en contra de esto, están en contra de los matrimonios homoparentales, toda la agenda conservadora, pero esto se está comenzando a, digamos, de alguna manera universalizar. Vimos a Vladimir Putin hablando abiertamente en contra de los matrimonios homoparentales, y ahora en México, que ha sido históricamente un país católico por excelencia, no me incluyo, yo personalmente me considero ateo, pero vemos cómo desde algunos actores externos, como este filósofo peruano, Miklos Lukács, se empiezan a injertar ideas dentro de la población católica mexicana, ideas que se empezaron a gestionar en Sudamérica, esto de estar en contra de la ideología, de la famosa ideología de género, que ellos le llamaron así. Yo recuerdo ver todo eso comenzaba en Argentina, en Sudamérica principalmente y en España. México es el país donde está llegando al último este tipo de narrativas conservadoras y este nuevo, digamos, sistema de ideas conservadoras. Tradicionalmente el catolicismo mexicano es guadalupano, se centraba simplemente en la adoración a la Virgen de Guadalupe. Y esta Virgen de Guadalupe, lo único que había que hacer era irle a rezar a la iglesia y la Virgen haría favores. Y pues sí, qué mal que haya homosexuales, pero no pasa nada. No veíamos al catolicismo mexicano pues tan radicalizado en contra de la diversidad de género o de temas como el transhumanismo. Pero ahora, insisto, a mí me preocupa que a la amplia mayoría de la población mexicana le empiecen a meter este tipo de ideas que puede llevar a grupos radicalizados. En México ya tuvimos una guerra civil de carácter religioso, las dos guerras cristeras. La primera guerra cristera, en los años 30 del siglo XX, en los años 20 todavía, y la segunda guerra cristera en los años 30 del siglo XX, cuando se le decía a la gente que el gobierno quería cerrar las iglesias y la gente tomó las armas para supuestamente defender los templos. De ahí se generó el partido político del PAN, el Partido Acción Nacional, tomando como base a todo ese movimiento cristero. Una guerra civil que llevó a un partido político conservador. Ahora quieren, insisto, renovar bríos las fuerzas conservadoras, ahora con un nuevo discurso, ahora con un nuevo relato, que es estar en contra de las tecnologías del siglo XXI.
Personajes como por ejemplo Agustín Laje, que están comenzando a tener presencia y están comenzando a azuzar y a llamar a la radicalización, incluso dentro del propio Partido Acción Nacional. Yo vi una entrevista con este personaje Laje, valga la rima, una entrevista que le hicieron en un portal mexicano llamado Sin Embargo. Era un personaje que tenía cero relevancia en México. Quienes estamos al pendiente de las redes sociales, de los contenidos en habla hispana, en Latinoamérica, pues sí, este señor tiene ya tiempo enarbolando un discurso en Sudamérica y también un poco en España, pero en México nadie lo conocía, nadie lo tomaba en cuenta. Ahora está comenzando ya a injertarse dentro de la narrativa de la derecha mexicana, ligado también a los grupos católicos, cristianos, conservadores y el Partido Acción Nacional. Pero trae un discurso muy distinto a lo que era el discurso tradicional del Partido Acción Nacional. Están comenzando a traslaparse las ideas conservadoras en todo el entorno de habla hispana, ahora en México, cuando tradicionalmente había sido al revés. Es decir, me refiero a que siempre desde México o España eran, los polos ideológicos de habla hispana. Desde la Revolución Mexicana, la propia contrarrevolución mexicana tuvo sus símiles en Sudamérica, y bueno, en España hubo la guerra civil, pero apoyada por el propio Adolfo Hitler, el bando franquista, y México se mantuvo, al margen de esa situación, pero no llegaban a México las ideas conservadoras. Siempre México era exportador de corrientes políticas e ideológicas. Ahora en México se están comenzando a importar con personajes como ya lo dije, Agustín Laje, no recuerdo el nombre de estos ideólogos conservadores. Agustín Laje diciendo que en el PAN eran muy cobardes, que él no veía una derecha mexicana pues valiente, una derecha mexicana bien formada, una derecha mexicana con alguna ideología, que él veía a la derecha ya muy blanda, muy deslavada. Cuidado, porque aquí en México, repito, ya hubo una guerra civil de carácter conservador religioso. Posterior a la Revolución Mexicana hubo sectores que no se sentían como parte de esa revolución, empuñaron las armas y derivaron en un partido político. Cuidado con la manera en que estas fuerzas conservadoras de derecha están comenzando a injertar ideas, relatos, formas de pensar dentro de la población tradicionalmente católica. Cuidado. Yo no soy un especialista de temas religiosos, pero sí considero que debemos ver y analizar qué le están haciendo creer a la gente. Eso es delicado.